Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Yo espero que estén bien, aquí todos contentos, aquí listos para adorar al Señor, listos para llenarnos de gozo y llenarnos de su palabra también, ¿no? Yo estoy muy... al principio pues me levanté con mucho sueño, la verdad, no tenía ganas de hacer absolutamente nada y quería, este es domingo libre, pero después me acordé que aquella persona vació sus 5 litros de sangre y perdió sus 2 manos por mí. Y si lo vemos de esa manera, yo le debo un gran favor, pero no es así, porque Él nos salvó por gracia. Así que desde lo más profundo de mi corazón creo que quiero agradecerle y adorarle como puedo, y esta es la manera correcta. Así que vamos a comenzar con una oración. Así es, vamos a comenzar con una oración. Vamos a orar. Señor, gracias, Señor, por este día, Señor. Gracias, Señor, porque eres tú quien nos regalas un día más de vida, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor, y tú eres misericordioso, Señor. Y tú eres bueno, Señor, en nuestras vidas, Señor. Te agradecemos, Señor, y con esta actitud, Señor, queremos pedirte, Señor, que tú tengas el control, Señor, de todo, Señor, el día de hoy, Señor. Dejamos este tiempo en tus manos, Señor, sabiendo que tú tienes el control, Señor. Gracias, Señor, por el privilegio, Señor, que tenemos de estar reunidos aquí, Señor, en tu casa, Señor, de poder alabarte y poder exaltarte, Señor. Te agradecemos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Y antes de pasar en el tiempo de la alabanza, me gustaría compartir con ustedes rápidamente en un pasaje de Salmos 40, versículo 5. Lo voy a leer en la versión NBI. Dice así: muchas son, Señor mi Dios, las maravillas que tú has hecho. No es posible enumerar tus planes en favor nuestro. Si quisiera anunciarlos y proclamarlos, sería más de lo que puedo contar. Amén. Entonces, estoy segura que cada uno de los que estamos aquí tenemos bendiciones de parte de Dios el día de hoy, y que si quisiéramos contarlo, nunca terminaríamos, ¿verdad? Entonces, les invito, mis hermanos, que con un corazón agradecido por todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, estemos entonando cánticos y bendiciendo su nombre, ¿verdad? Recordando todas las bondades que Dios ha hecho en nuestras vidas. Ok, entonces vamos a alabar a Dios. Levanta tus manos, vamos a alabar al Señor. Dile: Señor, te adoramos con todo nuestro corazón. Te servimos, Padre, porque tú eres fiel, Señor. Siempre eres nuestro amado, Señor, y queremos pedirte, oh Dios, que te regocijes, Señor, con esta ofrenda de alabanza y esta ofrenda de adoración, Señor, dirigida para ti, amado Dios. Te damos gracias, Señor, porque tú nos permites poder glorificarte y darte a ti toda la honra, Señor, y toda la gloria por los siglos de los siglos, amado Dios. Gracias. Amén. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. Él es digno. En el nombre de Jesús. Con tus palmas. Sin merecer nada, todo tú diste por mí. Decidiste amarme sin pedir nada de mí. ¿Y cómo responder a tal inexplicable amor? Con todo lo que siento y lo que llevo dentro. Sin merecer nada, todo tú diste por mí. Decidiste amarme sin pedir nada de mí. ¿Y cómo responder a tal inexplicable amor? Con todo lo que siento y lo que llevo dentro, yo te doy gracias por tu
misericordia te doy gracias. Por todo lo que has hecho te doy gracias. Pues nadie más me ha amado como tú, como tú. Jesús, gracias por todo lo que has hecho, porque palpita mi pecho, sobre mi cabeza un techo, el camino estrecho, pero camino tu palabra y la piedra en el camino desecho. Eres tu mi guía, mi salida, esperanza para mis heridas, esperanza para el que confía. Y va agradecido que estaré en gracias. Por tu misericordia te doy gracias. Por todo lo que has hecho te doy gracias. Pues nadie más me ha amado como tú, ay, como tú. Y cómo responder a tal inexplicable amor, con todo lo que siento y lo que llevo dentro. Yo te doy gracias. Por tu misericordia te doy gracias. Por todo lo que has hecho te doy gracias. Pues nadie más me ha amado como tú, ay, como tú. Nadie que me ame y cuide como lo haces tú. Nadie que me ame y cuide como lo haces tú. Nadie que me ame y cuide como lo haces tú. Nadie que me ame y cuide como lo haces tú. Como lo haces tú. Nadie más me ama, nadie más me ama como nadie más ni nadie como tú, como tú. Dale fuerte el aplauso al Señor, tus palmas en el nombre de Jesús. Te adoramos, Dios. Salmo 1, verso 2. Está escrito que tenga gozo cuando pase por dispersas aguas, porque de ahí saldré victorioso. Mi lamento cambiaste por danza, no hay más tristeza, solo alabanza. Y mi lamento cambiaste por danza, no hay más tristeza. Yo danzo, 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 danzo. En el proceso grito, 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 grito. No moriré, doy vueltas, 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 vueltas. No me avergüenzo, fiesta, 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 fiesta. En el desierto, la, todo corazón. Está escrito que tenga gozo cuando pase por diversas pruebas, porque de allí saldré victorioso. Mi lamento cambiaste por danza, no hay más tristeza, solo alabanza. Mi lamento cambiaste por danza, no hay más tristeza. Yo danzo, 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 danzo. En el concierto y grito, 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 grito. No moriré, doy vueltas, 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 vueltas. No me avergüenza, fiesta, 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 fiesta. En el desierto, la, 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 Sí, Señor Jesús. Sí, Señor Jesús. Venga la enfermedad,
Mientras viva te alabaré, que mis labios quieran callar. Mientras viva te alabaré, aunque el desierto me quiera sacar. Mientras viva te alabaré, y aunque la higuera no florezca. Mientras viva te alabaré, una vez más, aunque venga la enfermedad. Mientras viva te alabaré, que mis labios quieran callar. Mientras viva te alabaré, aunque el desierto me quiera secar. Mientras viva te alabaré, y aunque la higuera no florezca. Mientras viva te alabaré. Mi lamento cambiaste por danza, no hay más tristeza, solo alabanza. Mi lamento cambiaste por danza, no hay más tristeza. Yo danzo, 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 danzo. En el proceso y grito, 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 grito. No moriré, doy vueltas, 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 vueltas. No me avergüenzo, fiesta, 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 fiesta. En el desierto, la, 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 Señor Jesús, sí, amado Dios, recibe toda la gloria, Padre. Santo, 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 santo eres tú, Señor, y digno de toda gloria, oh Dios, y toda honra, en el nombre de Jesús, Señor. Y te adoramos, Jesús. Tú eres fiel, Señor, y tú eres santo, Jesús. Alabaremos, Jesús, con todo nuestro corazón y te exaltaremos, Señor, porque digno eres tú, oh Dios. Yo tengo un Dios que no fallará, la tormenta grande es, pero no me matará. No importa lo que venga, la situación, ¿dónde estás? En la palma de tus manos. Toda la noche más la alegría, siempre viene en la mañana. Yo creo, yo creo. Dura una noche más la alegría, siempre viene en la mañana. Yo creo, yo creo. Y aunque la higuera no florezca, aunque no haya fruto en las vides y el producto del olivo falte, todavía me alegraré. Todavía me alegraré, todavía me alegraré, todavía me alegraré, todavía me alegraré. Sí, Señor Jesús. El llanto de una noche más la alegría, siempre viene en la mañana. Yo creo, yo creo. El llanto de una noche más la alegría, siempre viene en la mañana. Yo creo, yo creo.
yo creo. Tanto duro la noche, más tarde siempre viene la mañana. Yo creo. Y aunque la higuera no florezca, aunque no haya fruto en las vides y el producto del olivo falte, todavía me alegraré, todavía me alegraré, todavía me alegraré. Y aunque la higuera no florezca, aunque no haya fruto en las vides y el producto del olivo falte, todavía me alegraré, 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 todavía me alegraré. Nos alegramos en ti, Señor, y nos alegramos en ti, amado Dios, porque tú eres santo, Jesús, y solamente tú eres digno, Señor, de recibir toda la gloria, oh Dios, y toda la honra, amado Padre, porque nosotros te adoramos, Señor, te adoramos, Jesús, te adoramos, Jesús. Te adoramos, Padre. Te adoramos, Padre. No estás escondido, no ha habido un momento que te haya olvidado. Hay esperanza en tu lamento, en tu quebranto. Escucho tu clamor al suspirar. Cuando me susurras que no puedes más, enviaré un ejército a hallarte en la noche más oscura. Te encontraré, te rescataré. No hay distancia que exista entre nosotros, no estás solo. Seré tu defensa, seré tu reposo. Escucho tu clamor al suspirar. Cuando me susurras que no puedes más, enviaré un ejército a hallarte en la noche más oscura.
noche más oscura te encontraré, te rescataré. Marcharé hasta encontrarte en medio de la noche más profunda, te encontraré, te rescataré. Enviaré un ejército a hallarte en la noche más oscura, te encontraré, te rescataré. Marcharé hasta encontrarte en medio de la noche más oscura, te encontraré, te rescataré. Enviaré un ejército a hallarte en la noche más oscura, te encontraré, te rescataré. Marcharé hasta encontrarte en medio de la noche más profunda, te encontraré, te rescataré. Sí, Señor, tú siempre nos encuentras, Padre, y siempre nos amas, Señor. Y aun si una oveja, Señor, se extravía, tú vas delante, Señor, porque tú eres nuestro buen pastor, Señor. Y tú vas por aquella oveja que está perdida, Señor, porque a ti te adoramos, Señor, y a ti te exaltamos, amado Jesús. Te adoramos con todo nuestro corazón, Señor, porque tú estás con nosotros, Señor. Tu palabra dice que si tú estás con nosotros, Señor, ¿quién en contra de nosotros, Señor? Y por eso te exaltamos, Jesús. Y por eso te cantamos, Señor. Y te exaltamos, oh Dios. Recibe toda la gloria, Señor. En la noche más oscura te encontraré, te rescataré. Marcharé hasta encontrarte en medio de la noche más profunda, te encontraré, te rescataré. Te adoramos, Señor Jesús, y te exaltamos con todo el corazón, Señor. Y te adoramos, Padre, porque tú eres santo, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor. Levanta tus manos. Y Señor, yo te adoro, Señor. Y yo te adoro y te exalto, Señor, con todo mi corazón. En el nombre de Jesús. Deja que la presencia de Dios se mueva en este momento, en el nombre de Jesús. Levanta tus manos y no pierdas este momento, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Que es un momento de adoración. Y es un momento de exaltación al Rey. Te exaltamos, Jesús. En el nombre de Jesús. Recibe toda la gloria, Señor. Recibe toda la gloria, amado Jesús, porque tú eres fiel, Señor. En el nombre de Jesús, Padre. Y te exaltamos, Señor, porque eres santo, Señor.
exaltamos, Padre, y te exaltamos, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Oh Jesús, te exaltamos, amado Padre. Eres santo, Señor, y eres digno de toda gloria, amado Dios. Te adoramos, Jesús. Tu amor nos rescata, Señor. Tu amor nos atrae a ti, oh Dios. Es tu amor el que nos persigue, Señor, y es el que nos trae de regreso, de vuelta a casa, Señor. Porque tú eres nuestro hogar. En ti está nuestra pertenencia, Señor. A ti pertenecemos, Dios. Estemos donde estemos, oh Dios, tú eres nuestro hogar. Y hoy, Señor, volvemos nuestros corazones a ti, Jesús, porque tu amor siempre ha sido fiel a nuestras vidas, Señor. Porque tu amor siempre ha sido fiel en cubrirnos, en perseguirnos, en alcanzarnos. De eso, Señor, no tenemos ninguna duda, Dios. Y hoy, Señor, queremos, oh Dios, una vez más, conectar nuestros corazones, Señor, a ese llamado, a ese amor que continuamente está trayendo nuestro corazón a ti, oh Dios. Gracias, precioso Jesús, por tu amor que nos abraza. Es tu amor el que nos abraza en esta mañana, Señor. Porque tú vienes y nos rescatas una y otra y otra y otra vez, y no te cansas, Señor, de venir. No te cansas de atraer nuestro corazón. Y hoy por eso te adoramos y te exaltamos. Y te bendecimos a ti, el único digno de recibir toda gloria y toda honra. Santo y digno eres tú, Jesús. Amén. Amén, hermanos. Ahora que hemos adorado a Dios con cánticos, con alabanzas, vamos a estar pasando al tiempo de las ofrendas. Le paso el micrófono a mi hermano Yarek. Gracias, Yomil. Antes de orar por las ofrendas, yo quisiera leer un versículo.
precisamente trata sobre ofrendar, de la acción de dar algo de tu corazón. El versículo es Deuteronomio 28:11 y dice así: el Señor te concederá abundancia de bienes, multiplicará tus hijos y tu ganado, tus cosechas en la tierra que a tus antepasados juró que te daría. Solo será este verso. Aquí hay una palabra que quiero enfatizar: cosecha. Comenzamos el año con muchos proyectos. El enemigo se movió con mucha fuerza, pero nosotros confiamos en el Señor y afrontamos estas situaciones confiando en Él, o sea, no separándonos, porque la división es lo que nos hace caer. El significado de muerte es separación, y eso es lo que quiere el enemigo de nosotros, separarnos de Él, porque solo así nos puede vencer. Y volviendo a lo de cosechar, este año vamos a sembrar muchas cosas, vamos a poner en las manos de Dios muchos de nuestros proyectos para que después se pueda cosechar y de eso pueda salir, se pueda cumplir un propósito que Dios tenía preparando desde hace mucho. Así que vamos a orar, hermanos, por la siembra, por las ofrendas. Señor, yo te doy gracias por este día, por este hermoso momento que acabamos de vivir, Señor, en tu presencia. Gracias porque tú te mueves aquí, porque estás con nosotros, Señor, porque no nos dejas ni no nos sueltas, Señor. Yo te doy gracias porque todas estas personas, Señor, que vienen, están aquí por ti, Señor, porque tienen un corazón que desea solo servirte a ti. Yo te doy gracias por la vida de cada de estas personas, Señor, de tus hijos, de tus ovejas que te siguen, Señor. Yo te doy gracias porque tú, con esas ofrendas, Señor, tú vas a levantar este templo, Señor, y lo vas a hacer lo mejor para ti, lo más excelente, Señor, y nosotros seremos las herramientas para que más personas vengan y vean tu casa, Señor, y te vengan a ver solo a ti. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mientras nuestra hermana Tony va pasando, vamos diciéndoles algunos avisos de la semana. Los martes, como siempre, tenemos nuestro estudio de adolescentes a las 7 p.m. por Zoom. Y también después, los martes, tenemos estudio de jóvenes a las 8:30 por Zoom también, jóvenes mayores de 17 años. Y los miércoles estamos conectados en el live de oración, es a las 8. Y el jueves no va a haber reunión de mujeres, ¿sí? Entonces, para que estén enterados de estos avisos. Y eso sería todo, y queremos entregarle el micrófono a nuestro pastor. Sí. Buenas tardes, hermanos, que Dios los bendiga. Vamos a pedir a nuestros niños que pasen con su maestra. Y yo quiero invitarles a abrir sus Biblias en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 14. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 14. Amén. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios
sea perfecto, enteramente preparado para buena obra. Vamos a orar al Señor. Padre, en el nombre de Jesús queremos agradecerte, Señor, por este tiempo, agradecerte, Señor, Padre Santo, por cada vida que está aquí, por los cánticos que fueron entonados, pero ahora, Señor, te rogamos que hables a nuestros corazones. Habla, Señor, oh Dios, conforme a la necesidad de cada uno, y que sea tu Espíritu Santo, Señor, quien esté ministrando, Señor, tu palabra en nuestras vidas. Señor, que hoy podamos salir de aquí transformados por el poder de tu palabra. Es nuestra oración en el nombre de Jesús. Amén. Hoy quiero hablarles, amados, sobre el poder que tiene la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que nosotros cargamos, la Biblia, y aparentemente ya cerrada es un libro cualquiera. Pero cuando nosotros abrimos la Biblia, ella deja de ser un libro cualquiera para volverse entonces el Dios mismo hablando a nuestras vidas. La palabra de Dios, ella tiene un poder que nosotros ni nos imaginamos. Es un poder incalculable lo que la palabra de Dios hace en nuestras vidas. Entonces la palabra de Dios no es o no fue escrita, no fue hecha para que nosotros creamos en Dios. No podría tal vez confundir, ¿no? O ser contradictorio esta afirmación, pero la palabra de Dios, ella no fue hecha para que nosotros creamos en Dios, sino que la palabra de Dios fue escrita para reafirmar nuestra creencia en Dios. ¿Por qué? Porque el libro de Génesis, capítulo 1, el versículo 1, va a decir, ¿cómo comienza el versículo 1? ¿Se acuerdan? ¿Cómo dice? En el principio creó Dios. Si no creemos en eso, entonces no podemos creer en el versículo 2. Si no creemos en el primer versículo del primer capítulo, no podemos seguir creyendo en los demás libros. Entonces la palabra de Dios ya fue escrita para reafirmar nuestra creencia en Dios. Porque ¿quién no cree en Dios? Por más que nosotros le mostremos de capa a capa, va a seguir no creyendo. Pero la Biblia es para afirmar nuestra creencia en Dios. Tal vez hay algunos que te dicen, pastor, ¿y qué es lo que dice la Biblia al respecto de los extraterrestres? ¿Qué es lo que la Biblia dice al respecto de la inteligencia artificial? Hay cosas, amados, que no está escrito dentro de la Biblia. Pero el libro de Juan, el escritor de Juan, él va a decir que Jesús hizo muchos milagros más, hizo muchas cosas más que no están escritas. Pero las que están escritas, ellas fueron escritas para afirmar nuestra fe. ¿Eso qué quiere decir? Que la palabra de Dios, lo que nosotros tenemos, es suficiente para afirmar nuestra fe en Cristo Jesús. Que los discípulos hicieron más cosas, es verdad. Que Jesús hizo más milagros, también es verdad. Que hubo cosas más allá de lo que nosotros leemos, es verdad, pero lo que está escrito es suficiente para que nosotros podamos afirmar nuestra fe. Nosotros no necesitamos saber si hay más galaxias, si hay extraterrestres. Lo único que necesitamos saber es lo que está escrito. Porque si no entendemos lo que está escrito, de nada sirve entender si hay otras galaxias, si hay extraterrestres, si hay inteligencia artificial. De nada va a resolver eso si no entendemos primeramente lo que está escrito. Y lo que está escrito es suficiente para nuestras vidas, para nuestra salvación. Por eso, la importancia de nosotros saber el poder de la palabra de Dios. Cuando nosotros vamos a entender 7 cosas del poder de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que la Biblia, el efecto que la Biblia causa en nuestras vidas?
la importancia del por qué nosotros debemos de conocer las Escrituras, ¿verdad? Porque hay efectos que van a causar en nuestras vidas cuando nosotros Dios. La primera de ellas está en Hebreos capítulo 4, versículo 12. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Que dice lo siguiente: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Por lo tanto, vemos que la palabra de Dios lo que hace en nuestras vidas, primeramente nos examina. La palabra de Dios, ella va a penetrar a lo más profundo de nuestras vidas. El día que nosotros aceptamos a Cristo, comenzamos a tener revelación de la palabra de Dios. El día que aceptamos a Cristo, comenzamos a entender la palabra de Dios. Antes podíamos leerla y no entendíamos absolutamente nada. Pero el día que aceptamos a Cristo, de repente entonces comenzamos a entender cada significado de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, ella va a entrar en nuestras vidas. Ella va a trabajar en lo más profundo de nuestro ser. La palabra de Dios, hay rincones en nuestras vidas que nadie sabe lo que está allá adentro. Hay cosas en lo más profundo que ni siquiera la persona más cercana entiende lo que estamos viviendo. Pero amados, ahí es donde la palabra de Dios entra. Cuando decidimos nosotros llenarnos de la palabra de Dios, la palabra de Dios va a llegar hasta lo más profundo de nuestro ser, y es ahí donde comienza un cambio en nuestras vidas. Ahí es donde comienza a sermos transformados nosotros, porque la palabra de Dios, ella va a ir minando, ella va a ir cortando todo aquello que no agrada a Dios. Y ahí comenzamos a sentir que somos diferentes. Ahí comenzamos a tener acciones diferentes, actitudes diferentes, pensamientos diferentes. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, ella va transformando nuestras vidas. Ella va comenzando a crear un nuevo yo en nuestro interior, pero es por el poder de la palabra de Dios. Por eso es que dice este versículo: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que una espada de dos filos, porque ella penetra hasta donde parte el alma y el espíritu. Es decir, hasta donde nadie puede llegar, ni los médicos pueden llegar. Es ahí a donde entra la palabra de Dios y va transformando, va trabajando en nuestras vidas. Cuando una persona se expone a la palabra de Dios, no hay nada que quede en oculto. Ella va haciendo, la palabra de Dios va sacando todo aquello que está en lo más escondido. Y entonces, por eso dice que la palabra de Dios dice que nosotros realmente vamos a ser libres cuando la palabra, ella penetre a nuestras vidas. Por eso que la palabra de Dios, entender la palabra de Dios, alimentarnos de la palabra de Dios, conocer la palabra de Dios, es vital para nosotros. Porque como seres humanos nosotros tenemos ese contacto todavía con el mundo. Y nosotros necesitamos ser lavados. ¿Se acuerdan a los discípulos en la cena? Jesús va a lavar los pies de Pedro y Pedro dice: no, no lo hagas. Y entonces Jesús agarra y le dice: Pedro, si yo no te lavo, tú no tienes parte conmigo en el reino de los cielos. Dice: entonces lávame todo. Ahí Jesús va a decir: no, solamente los pies. ¿Por qué los pies? Porque dice: ustedes ya están limpios, pero solamente los pies. Porque los pies es lo que nos da o que nos tiene todavía en contacto con este mundo. Y es por eso que todos los días necesitamos ser lavados por la palabra de Dios. Porque todos los días recibimos información, recibimos nosotros mensajes, sean ellos a través de lo que escuchamos, de lo que vemos, pero de alguna manera
somos alimentados por el mundo. ¿Y cómo podemos nosotros contrarrestar lo que el mundo nos va alimentando? A través de la palabra de Dios. Solamente la palabra de Dios puede nuestras vidas examinar cómo están nuestras vidas. Entonces, primera cosa que la palabra de Dios hace es examinar nuestras vidas. Ella va a ir sacando aquello que no es bueno para nosotros. La palabra de Dios, ella va a ir ministrando a nuestras vidas. Y de repente nos topamos con un versículo y como que nos golpea y dice, yo había leído tantas veces esto, pero no lo había entendido de esta manera. Y entonces comenzamos a cambiar. Pero no es porque alguien nos obligue, sino es porque la palabra de Dios tiene ese poder de poder examinar nuestras vidas. ¿Qué más hace la palabra de Dios? Isaías capítulo 55, versículo 10. Isaías 55, versículo 10, dice lo siguiente: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Entonces, la palabra de Dios, como estuvimos hablando la semana pasada, la palabra de Dios, una vez ella lanzada, ella no regresa vacía, sino que ella va a cumplir un propósito. Por lo tanto, amados, la palabra de Dios es la única que nos puede dar esperanza a nuestras vidas. Porque mientras la palabra de Dios siga vigente, hay esperanza. Tal vez uno puede ver la economía, ver el movimiento mundial y uno dice, bueno, todo está difícil. Pero mientras la palabra de Dios siga vigente, tenemos esperanza. Porque la palabra de Dios, ella no se rige por lo que sucede en el mundo. Porque la palabra de Dios, ella se va a regir por la ley de Dios y no por la ley del hombre. Entonces la palabra de Dios está arriba de lo que es la ley del hombre. Y el mundo puede estar en un caos, pero nosotros podemos seguir confiando en la palabra de Dios, que Él va a sustentar nuestras vidas. ¿De qué manera? ¿De qué forma? No lo sabemos. Pero lo que sí podemos estar seguros, que aquellos que confían en el Señor, Dios es nuestro sustento, es nuestra fortaleza, es en nuestro refugio en quien podemos nosotros confiar. Porque mientras la palabra de Dios esté vigente, nosotros podemos confiar, hay esperanza. La palabra de Dios, ella nos trae a nosotros esperanza. Si no tendríamos, amados, la Biblia, la palabra de Dios, no habría esperanza para nosotros. Porque cuando leemos la Biblia, vemos nosotros que hay esperanza para nosotros. Podemos saber que el mundo va a ir en peor, va a empeorar cada vez más. Pero mientras nosotros estemos confiados en Dios, tenemos la garantía, la seguridad de que nosotros vamos a estar bien. Porque es la garantía de la palabra. Es la garantía que nos da a nosotros su promesa de que todo va a estar bien. El mundo podrá entrar en caos. Hermanos, cuando llega el mundo ya en una situación difícil, entonces ahí tenemos la promesa de Jesús que Él viene a buscar su iglesia, ¿verdad? Entonces, mientras tanto, Él es nuestro sustento, Él es nuestra fortaleza, Él sigue siendo, como dice el Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Como lo que dijo David, ya he sido joven, ahora soy viejo, pero nunca he visto la descendencia de un justo mendigar el pan. Mientras la palabra de Dios esté vigente y nosotros sigamos confiando en la palabra de Dios, ha de haber sustento, ha de haber cuidado de Dios para nuestras vidas. Entonces, el número 2, la palabra es la única que nos da esperanza. ¿Qué más hace la palabra de Dios? 3, Hechos capítulo 2, versículo 37.
Hechos capítulo 2, versículo 37, dice: al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Aquí estaban reunidos ellos en el ático, estaban ellos reunidos diferentes naciones, y de repente Pedro se levanta en la autoridad del Espíritu Santo y comienza a predicar la palabra de Dios. Y cuando él comienza a hablar de la palabra de Dios, dice la Biblia en este versículo que muchas gentes de diferentes naciones comenzaron ellos a tener una necesidad de saber qué hacer, porque ellos vieron que la palabra de Dios era la verdad, que la palabra de Dios realmente estaba cumpliéndose. Y ellos, ¿qué dijeron? ¿Qué haremos? La palabra de Dios, por lo tanto, tiene poder para convencer a las personas. Nosotros no podemos convencer a las personas que ellas están equivocadas, que están por un rumbo equivocado, que están en un camino diferente. Pero la palabra de Dios tiene el poder de convencer a las personas. Cuando nosotros hablemos el mensaje de Cristo, no hablemos de nosotros, hablemos de la palabra, porque la palabra de Dios, ella puede convencer al pecador y ella puede arrepentirse, porque este poder solamente tiene la palabra de Dios. Y cuando hablamos palabra de Dios, ¿quién va a responder por esta palabra? No somos nosotros, es el propio Dios, porque su palabra, ella no regresa vacía, sino que ella va a cumplir un propósito. Por lo tanto, entonces, cada vez que vamos a hablar a alguien, la palabra de Dios tiene que ir por delante. Y la palabra de Dios, ella tiene el poder de convencer nuestras vidas. Quien convenció a usted de que tiene que aceptar a Cristo como su Salvador, no fue el pastor, sino fue la palabra que el pastor lanzó para que usted sea convencido. Y cuando entró en su vida, fue la palabra la que trajo entonces a su vida la necesidad de que tengamos a Cristo. Es la palabra de Dios quien cambia nuestras vidas. Es la palabra de Dios quien tiene el poder de convencernos, de poder traer a nosotros esa necesidad de arrepentimiento y podamos nosotros buscar a Dios. Es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios que tiene ese poder. No hay otra forma de que podamos nosotros llegar a los pies de Cristo sin no haber entendido la palabra de Dios. Sin que la palabra de Dios no haya primeramente llegado a nuestras vidas. Es la palabra de Dios cuando nos llega a nosotros, uno dice: necesito yo tomar una acción. Porque la palabra de Dios, ella va a crear en nosotros esa necesidad de buscar a Dios. Hay personas que no entienden, que de alguna manera buscan, y cuando oyen la palabra de Dios comienzan a llorar. ¿Por qué? Porque están siendo saciados en algo que les hacía falta, y ese algo es la palabra de Dios. Porque siempre la estuvieron buscando, siempre estuvieron anhelando algo más, pero cuando llega la palabra, entonces ellos se sienten alegres, contentos, porque solamente la palabra de Dios puede cambiar nuestras vidas. Número 4. La palabra de Dios tiene el poder de convertir y transformar la vida de una persona. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22, dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre.
La palabra de Dios, ella es la única que puede transformar la vida de una persona. No hay cómo, amados, una persona que comience a leer, que comience a escudriñar, que comience a tener contacto con la palabra de Dios, que su vida no venga a cambiar. O sea, hay cristianos que dicen, bueno, yo tengo 20 años de cristiano y nada ha cambiado. Pues está raro eso, porque si ha tenido contacto con la palabra de Dios, algo tiene que haber cambiado. Porque la palabra de Dios, llamados, constantemente nos va cambiando. Constantemente va trabajando en nuestras vidas. Y de repente usted pasó por como dije antes, pasó por un pasaje bíblico y a lo mejor ya es varias veces que está pasando, pero de repente ese versículo que lo había leído tantas veces crea un efecto tan grande en su vida. Y uno dice, este versículo de repente me está tocando y tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, tengo que cambiar yo, ¿verdad? ¿Por qué, amados? Porque la palabra de Dios constantemente va a ir cambiando nuestras vidas. La palabra de Dios, ella va a vivificar nuestras vidas. Por eso es que Jesús, él dice que su alimento, ¿verdad? Su alimento era también estar buscando de Dios, porque es la palabra la que nos va a alimentar la parte interior nuestra. Y ahí está relacionado con el quinto punto, que es Juan 17, versículo 17. Libro de Juan, capítulo 17, versículo 17, que dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Jesús está orando por los discípulos y está diciendo, Padre, santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. ¿Qué es lo que viene, amados? Cuando aceptamos a Cristo, miren ustedes, cuando aceptamos a Cristo, nosotros somos santificados delante de Dios. Es decir, usted acepta aquí a Cristo hoy y delante de Dios, Dios lo ve a usted santo. No lo ve medio santo, lo ve santo. Porque si usted acepta a Jesús hoy usted muere, ¿para dónde va? Para el cielo. ¿Por qué? No es que se va una partecita nomás de usted al cielo y la otra parte se queda acá. Usted acepta aquí a Cristo y se va al cielo. ¿Por qué? Porque Dios lo ve a usted santo. Pero ¿qué es lo que sucede? Que nuestra mente y nuestro cuerpo todavía no entiende esa parte que ya somos santos. Por eso que hay un trabajo continuo día a día en que tenemos que ir trabajando en nuestra santificación. En lo espiritual ya somos santos, salvos. Ya hubo un proceso de santificación, pero en nuestro cuerpo hay un trabajo. Es por eso que hay algunos, amados, que va a ser paulatino cómo va a ser la transformación en sus vidas. Usted acepta a Jesús y de repente entonces la palabra de Dios entra, comienza a trabajar. Y si era una palabra una persona que le gustaba hablar palabras indecentes, la palabra de Dios entra y de aquí a poco entonces cuando va a querer hablar una palabra indecente, de repente como que algo dice, no está bien. Pero ¿qué es eso? Es la palabra que está trabajando en nuestras vidas. Si antes usted tenía el vicio del alcohol, de repente cuando va a tomarla, algo le dice no lo hagas. Y de repente dice, ¿qué está pasando conmigo? Es la palabra de Dios que está trabajando en el proceso de santificación en nuestras vidas. Es por eso que, amados, delante de Dios, nosotros ya hemos sido santificados. Pero aquí estamos en el proceso de santificación, para que nuestras vidas cada día se parezcan al varón perfecto, Jesucristo. Y estamos nosotros en ese proceso de que Dios vaya trabajando. ¿Y cómo vamos a poder cumplir esta parte?
a través de la palabra de Dios. A través de la palabra de Dios. La palabra de Dios, ella nos lleva a nosotros a entender que tenemos que caminar, como dice el libro de Hebreos, que el justo vivirá. ¿Por qué? Por fe. Pero para que nosotros podamos caminar por fe, tenemos que entender que la fe viene ¿por qué? Por el oír, y oír ¿qué? La palabra de Dios, ¿verdad? Entonces todo se va a relacionar nuestras vidas a la importancia de la palabra de Dios. Si nosotros queremos vivir una vida por fe, necesitamos oír la palabra de Dios para que entonces la palabra de Dios genere fe y nosotros podamos realmente caminar una vida de fe. No hay cómo nosotros querer vivir una vida de fe si no estamos llenos de la palabra de Dios. No hay como nosotros, cuando dice sed santos porque vuestro Dios es santo no hay como nosotros ser santos si no tenemos la palabra de Dios. Y entonces nuestras vidas como cristianos parte todo de qué tan cercano estamos a la palabra de Dios. Mientras más lejos de la palabra de Dios, vamos a estar más lejos de vivir una vida de fe, vamos a estar más lejos de vivir una vida de santificación, vamos a estar más lejos de estar nosotros agradando a Dios, sin la palabra de Dios. Número 6, Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos 12, versículo 2, dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Amados, la palabra de Dios es la que dirige nuestras vidas a su perfecta voluntad. No hay como todos nosotros nos gusta poder recibir las bendiciones de Dios. Pero dice la palabra de Dios que nosotros tenemos que renovar nuestro entendimiento. ¿Cómo vamos a renovar nuestro entendimiento? Solamente a través de la palabra de Dios. No hay otra forma. No hay forma como, amados, vengan nuevos pensamientos a su vida si usted no tiene la palabra de Dios en su vida. Cuando usted comienza a tener la palabra de Dios en su vida, van a haber una renovación de entendimiento. ¿Y esto qué es lo que produce? Dice aquí la Biblia que produce que nosotros podamos comprobar la buena voluntad de Dios. ¿Y la buena voluntad de Dios cuál es? Agradable y perfecta. Vamos a entender, amados, que la voluntad de Dios va a ser para nuestras vidas ¿qué? Agradable y perfecta. Cuando nosotros comenzamos a leer la palabra de Dios, vamos a ver, la palabra de Dios nos va a comenzar a direccionar hacia lo que es la voluntad de Dios. Y cuando entonces entendemos eso, vamos a ver que ella es buena, agradable y perfecta. Que no estamos haciendo las cosas porque alguien nos obliga, que no estamos haciendo las cosas porque, bueno, tengo que hacerla, sino que nos está llevando a encontrar la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. ¿Cómo? A través de entender la palabra de Dios. Cuando no entendemos la palabra de Dios, lo que va a generar en nosotros es carga, peso, aflicción, fastidio, ¿verdad? Porque no estamos entendiendo. Cuando entendemos la palabra de Dios, va a crear en nosotros alegría de porque ahora sí es buena, agradable y perfecta. 7. Efesios capítulo 6, versículo 15. Efesios capítulo 6, versículo 15.
dice, y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Solamente la palabra de Dios nos da el poder y la autoridad contra los ataques del enemigo. Tenemos que entender que nosotros estamos en un reino espiritual, está el reino natural, el que nosotros podemos ver, pero también vivimos dentro de un reino espiritual. Nosotros creemos que, amados, Dios puede hacer cosas que nosotros no vemos, ¿verdad? Dios cura, Dios nos salva, y eso son cosas espirituales que nosotros no vemos, pero creemos que están ahí. Pero de la misma manera también creemos que Satanás y esos demonios trabajan en contra de aquellos que han decidido por libre y espontánea voluntad seguir a Cristo. Somos nosotros. Y entonces el enemigo también se levanta contra nuestras vidas. Y es por eso que vemos nosotros en este libro, en el libro de Efesios, que nos dice, amados, que el versículo 16 dice, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Y luego enseguida dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es su palabra. Miren, amados, la palabra de Dios dice que es como una espada. Pero hemos visto nosotros hace poco que si para poder tener fe necesitamos nosotros tener la palabra. La palabra tiene que entrar primeramente en nosotros para generar fe. Y dice la Biblia que tenemos que agarrar el escudo de la fe. Para poder tener yo un escudo necesito primeramente tener la palabra. Porque sin palabra no hay como yo pueda tener fe. Entonces la fe y la palabra están relacionados, están juntos, tiene que ir de la mano. No hay cómo yo tener un escudo si no tengo una espada. Tengo que tener primero la espada para después tener el escudo. Es decir, yo tengo que tener la palabra para tener también entonces fe. Pero lo importante es, o lo más que tenemos que prestar atención, dice que el escudo es para apagar los dardos de fuego del maligno. Miren ustedes, amados, cada vez que nosotros somos atacados, el cristiano no puede ser endemoniado. Es decir, el cristiano no puede ser poseso. ¿Por qué? Porque ya tiene al Espíritu Santo dentro. Entonces no hay como, amados, un cristiano lleno del Espíritu Santo ser poseído. Eso es imposible. ¿Por qué? Porque ya está habitado. Pero ¿qué puede sí suceder? Tener una influencia. No es lo mismo que ser poseído, pero puede tener una influencia de que él va a lanzar dardos. Dice el amigo que el enemigo lanza dardos de fuego. Es decir, de repente alguien le lanza una palabra y de repente uno comienza a sentir que esa palabra nos comienza a calentar, ¿verdad? Y después comienza a decir otra cosa la otra persona, pero no es la otra persona, sino que el enemigo que está lanzando dardos para que nosotros podamos actuar de una manera inadecuada. Pero ahí es donde dice la Biblia que tenemos que nosotros levantar el escudo de la fe. Pero ¿cómo vamos a tener un escudo si no tenemos contacto con la palabra de Dios? ¿Cómo vamos nosotros a reaccionar ante estos dardos, levantar un escudo de fe, si no hay primeramente contacto con la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios es lo que genera fe. Si no hay contacto con la palabra de Dios, no vamos a tener un escudo. Y en algún momento entonces los dardos van a comenzar a hacer efecto en nuestras vidas. Y de repente entonces los dardos que está lanzando el enemigo comienzan entonces a surgir efecto en nuestras vidas. No estamos poseídos, pero sí estamos influenciados por el enemigo. Comenzamos a dar voces, escuchar voces que no debemos escuchar. Comenzamos a dar oído a lo que no debemos
escuchar. Y entonces comenzamos a caminar sobre un rumbo que no debemos de caminar. ¿Por qué? Porque ahora estamos influenciados por el enemigo. ¿Y por qué estamos influenciados por el enemigo? Porque no tenemos contacto con la palabra de Dios que nos pueda entonces generar fe. Para yo entonces decir, por la fe, decir, no, yo conozco las palabras, yo conozco las promesas, yo conozco las escrituras. Y lo que está cayendo en mi vida, esto no es para mí. Esto de aquí no me pertenece, y podemos hacerle frente a estas cosas que están llegando en nuestras vidas porque tenemos nosotros conocimiento de la palabra de Dios, y la palabra de Dios está produciendo fe en nuestras vidas. Si nosotros queremos levantarnos contra toda obra del diablo, necesitamos tener contacto con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios va a hacer con que nosotros podamos defendernos, tener una espada, pero también el escudo que va a generar fe para poder apagar estos dardos, ¿verdad?, que el enemigo envía a nuestras vidas. Entonces, todos estos 7 puntos producen en nosotros el poder de la palabra de Dios. Esto es lo que la palabra de Dios hace en nuestras vidas. Conforme vamos teniendo acercamiento, eso va a ir produciendo en nuestras vidas. Vamos a colocarnos de pie. Nosotros oramos y buscamos un avivamiento. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Pero miren, el Espíritu Santo solamente puede moverse donde está la palabra de Dios. ¿Se acuerdan el libro de Hechos? Que Pedro comienza a predicar y la gente dice, bueno, ok, hemos entendido la palabra ya llegó a nosotros. Entonces dice, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos ahora? Comienza el arrepentimiento, comienza a moverse. Es decir, amados, el Espíritu Santo solamente puede moverse donde hay palabra. Queremos un avivamiento, pero ¿cómo se va a mover el Espíritu Santo si no hay una palabra en nuestras vidas? ¿Cómo pedirle al Espíritu Santo, trae un avivamiento en nosotros cuando no tenemos contacto con la palabra? ¿Cómo pedirle que Él haga milagros cuando no tenemos contacto con la palabra? Tenemos que tener un contacto diario con la palabra, para que la palabra entonces comience a generar una fe. Y cuando nosotros comenzar a generar fe, decimos, Señor, ahora sí trae un avivamiento, porque tenemos la fe de que tú puedes descender a este lugar y puedes mover, hacer grandes cosas, puedes hacer milagros, puedes hacer cosas extraordinarias. Podemos decirle cuando tenemos contacto con la palabra de Dios. Nosotros necesitamos acercarnos a la palabra de Dios, volver nuevamente a nuestras bases. ¿Cuáles son nuestras bases? La comunión con la palabra de Dios, de decir, Señor, hoy voy a tomar mi tiempo, de tener este tiempo contigo, de poder sentarme y poder yo escudriñar su palabra, y que la palabra de Dios comience a ministrarnos a cada uno de nosotros. Y cuando comienza a ministrarnos, amados, ¿saben lo que va a pasar? De repente una lágrima comienza a salir, porque esa lágrima, amados, es Dios ministrando por medio de su palabra nuestras vidas. Y entonces cuando llegamos a ese punto, podemos decir, Señor, trae un avivamiento, aviva mi vida. Porque, amados, el contacto con la palabra de Dios es la base para que venga un avivamiento a nuestras vidas. Dios entonces comenzará a hacer cosas grandes en nuestras vidas a través de su palabra. Amén. Yo quiero que usted salga de hoy con ese deseo ardiente de tener un contacto con la palabra de Dios, de que usted comience a decir, Señor, llévame
a navegar en tu palabra. Y que, amados, la palabra de Dios podamos nosotros agarrarla para nuestras vidas. Yo les he contado, amados, que en China no se puede, no entran las Biblias porque está prohibido. Pero hay pastores que arriesgan su vida para llevar Biblias de contrabando. Pero ellos no pueden llevar miles de Biblias. Ellos solamente pueden llevar pocas Biblias. Y cuando entran a las iglesias, que son iglesias en cuevas, ellos, amados, ¿qué es lo que hacen los pastores? Porque no pueden dividirla toda la Biblia a todos. Lo que ellos hacen, amados, es romper hojas de la Biblia y se le dan una hoja a cada uno. Y después, amados, se los van turnando para que ellos puedan leer la palabra de Dios. Y cuando ellos agarran, amados, una hoja, ellos lloran porque por primera vez tienen parte de la Biblia en sus manos. Y nosotros tenemos la Biblia, ¿verdad?, de diferentes tamaños, con capas de diferentes colores, ¿verdad?, con las letras de diferentes tamaños, marcados en rojo, con estudios, con todo lo que está a nuestro alcance, diccionario, índice. Y mismo así, no tenemos contacto con la palabra de Dios. Que Dios traiga un avivamiento en nuestras vidas, de poder tener ese deseo de buscar la palabra de Dios. Y cuando tengamos ese contacto con la palabra de Dios, estoy seguro que cosas extraordinarias van a suceder en nuestras vidas. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, por este día. Gracias, Padre, por tu palabra, porque ella es la verdad. Señor, hoy te ruego que, Señor, traigas en nuestras vidas, a nuestros corazones, Señor, la necesidad de buscar tu palabra, de encontrarnos con tu palabra. Señor, oh Dios, de nosotros meternos, Padre, en la profundidad de tu palabra, porque creemos, Señor, que a medida que nosotros, Señor, entramos a tu palabra, va a haber una revelación diferente, va a haber una manifestación diferente de tu Espíritu. Y, Señor, oh Dios, tú podrás, Señor, ministrar nuestras vidas y nosotros poder encontrar, Señor, el rumbo que necesitamos. Padre Santo, Señor, trae en nuestros corazones la necesidad de buscarte a través de tu palabra. Señor, que cuando nosotros abramos este libro, podamos nosotros ver, Señor, que tú nos estás hablando, de que tú estás, Señor, oh Dios, transmitiendo, Señor, oh Dios, tu palabra a nosotros, y esta palabra, Señor, pueda traer vida y vida en abundancia. Señor amado, que nosotros podamos volver, Señor, Padre Santo, como hacía la iglesia primitiva, a buscar, Señor, oh Dios, a escudriñar, Señor, oh Dios, tu palabra. Que podamos nosotros perseverar, Señor, en la doctrina, Señor, de tu palabra. Y podernos de esta manera, Señor, podemos nosotros crear, Señor, el ambiente, el espacio, Señor, oh Dios, el camino, para que tu Espíritu Santo descienda, Señor, y se pueda mover sobre tu palabra. Y cuando esto suceda, Señor, veremos cosas extraordinarias, Señor, viviendo en nuestras vidas, en esta iglesia. Gracias te damos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Vamos a estar orando por nuestras familias, agradecidos a Dios por lo que Él está haciendo, porque Dios es bueno. Amén. Gloria a Dios. Ahí vienen nuestros pequeños. Vamos a estar orando.
Vamos a orar a Dios. Padre, en el nombre de Jesús queremos agradecerte, Señor, por cada familia. Señor, agradecidos somos porque solo tú puedes hacer esta obra, la obra, Señor, de mantener las familias, Señor, unidas en tu nombre. Señor, te rogamos que tú cubras cada familia con tu sangre, Señor eterno, para que estas familias cumplan, Señor, tu propósito. Y entonces, Señor, cada familia pueda ser, Señor eterno, una plataforma para que tu nombre, Señor, siga siendo glorificado, siga siendo exaltado. Bendecimos, Señor, a las familias. Señor, te rogamos que tu obra siga, Señor, haciéndose en cada familia y tú puedas, Señor, reinar en cada una de ellas. Gracias te damos en el nombre de Jesús.